Hola, mi nombre es Sebastián Solé, yo soy director médico de Clínica IRAM y profesor titular de la Universidad Diego Portales. Soy especialista en radioterapia oncológica y hoy día tengo la misión de enseñarles cuál es el espacio de la radioterapia en el adenocarcinoma de unión esófago-gástrica y estómago. El cáncer de estómago es la quinta causa de muerte a nivel mundial y el cáncer de esófago es la séptima. Y en ese escenario vamos a introducir un par de estudios clásicos primero. El primero es el estudio Intergroup 0116, el estudio de McDonald. Este estudio tomó pacientes con cáncer de estómago e unión esófago-gástrica resecados con resecciones R0 y los randomizó a seguimiento o observación versus agregar un tratamiento adyuvante de radiación y quimioterapia. La publicación con más de 10 años de seguimiento muestra que hay un beneficio sostenido en sobrevida global al agregar la radiación y quimioterapia adyuvante. El otro estudio clásico es el estudio MAGIC, es un estudio europeo en que tomaron pacientes con cáncer resecable y estos fueron randomizados en ese momento a ser operados o a recibir un tratamiento perioperatorio con quimioterapia, 3 ciclos previo a la cirugía y 3 ciclos post cirugía. Y los resultados de ese estudio también son positivos, también hubo una mejor sobrevida global de agregar quimioterapia perioperatoria versus la rama control que fue de cirugía como modalidad única de tratamiento. Saltemos 20 años a los estudios modernos. Este es el estudio Top Gear. Fue publicado hace un par de años. Este estudio compara quimioterapia preoperatoria versus quimio y radioquimio preoperatoria. Y ambas ramas después de la cirugía iban a quimioterapia adyuvante. Importante destacar que en este estudio 2 tercios de los pacientes tenían cáncer gástrico y 1 tercio cáncer de unión esófago-gástrica y 1 tercio de los pacientes la quimioterapia fue con el esquema FLOT. La radioquimioterapia o la adición de radioterapia duplica la respuesta patológica completa, subió de 8% con quimioterapia a 17% al agregar radioterapia. Lamentablemente, esto no demostró o no se tradujo en un beneficio en la sobrevida global, la cual fue igual en ambas ramas. Si uno ve el forest plot y ve el subgrupo de unión esófago-gástrica, es un subgrupo que podría tener un beneficio, aunque no hay significancia estadística. La mortalidad a 90 días post cirugía fue la misma, así que agregar radioterapia no dificultó los resultados de la cirugía. Saltemos ahora al estudio ESOPEC, publicado el año pasado. El estudio ESOPEC se concentró solo en cáncer de esófago tipo adenocarcinoma, así que acá no hay cáncer gástrico y se randomiza a quimioterapia perioperatoria FLOT versus radioquimio pre-op. Los pacientes que fueron a radioquimio no recibieron quimioterapia después de la cirugía. Llama la atención en este estudio que partiendo los pacientes luego de ser randomizados, la rama de FLOT tenía solo un paciente con enfermedad metastásica, la rama de radioquimio tenía 11 pacientes, lo que equivale a un 5% de esa cohorte. Hay una diferencia de prácticamente un 5% en enfermedad metastásica al momento de comenzar las terapias. Y también hay que considerar que el 99% de los pacientes que ingresaron a este estudio tenía un performance status excelente en la escala de ECOG un 0 o un 1. El estudio demuestra que
la quimioterapia perioperatoria con FLOT es mejor que la radioquimio pre-op. Hay un beneficio en sobrevida global. Llama la atención que si ven las curvas hay algunas líneas punteadas y estas son las líneas ajustadas al estatus linfonodal y a la edad de los pacientes. Los resultados son iguales al eh, estar ajustados o no ajustados por esas variables. Podrían haber hecho, eso sí, un análisis ajustado al estatus metastásico previo al inicio de los tratamientos. Esos son los resultados sobre día global, un beneficio absoluto de un 6% para la quimioterapia FLOT versus radioquimio. Ahora, haciendo un análisis súper simple, súper básico, pero yo creo que igual válido, eh, este beneficio de 6% puede ser contrarrestado prácticamente en su totalidad con un 5% más de pacientes metastásicos que comenzaron el tratamiento en la rama de radioquimio, lo que dejaría las sobrevidas más o menos similares. Otra cosa a considerar es la mala performance que tuvo la radioquimio en este estudio. Esto lo podemos ver en las respuestas patológicas completas que se logró solo en un 10%. Si recordamos el estudio CROSS original de Van Hagen, las respuestas patológicas completas en los adenocarcinomas fue de un 23% y en el estudio Top Gear que les mostré hace poco fue de un 17%. Considerar además este 58% de riesgo de toxicidad o de eventos adversos severos en FLOT, en quimioterapia, versus solo un 50% en radioquimio, así que el FLOT tiene más eventos adversos severos que la radioquimio. Piensen en los pacientes que no están tan fit o que no tienen el performance status de 0 o 1 que tenían los pacientes de este estudio. No hubo complicaciones, no hubo diferencia en las complicaciones quirúrgicas, al igual que el estudio Top Gear. Y creo que acá hay un punto muy relevante. La rama de quimioterapia perioperatoria tuvo un 20% de falla locorregional, lo cual es muy mejorable con un tratamiento de radioquimioterapia. Entonces, concluyendo del ESOPEC, el ESOPEC muestra que FLOT es mejor que radioquimio, pero hay algunos temas a considerar. El 5% más de pacientes metastásicos en la rama de radioquimio. La calidad de la radioterapia es discutible. Hubo una peor performance que en otros estudios de radioquimioterapia y la radioquimioterapia tuvo menos eventos adversos severos. Piensen en los pacientes que vienen por un tratamiento curativo, pero que tienen un performance status ECO de 2, que no ingresaron a este estudio. Y por último, mucho espacio para mejorar ese 20% de falla locorregional que tiene el FLOT. Ahora, la radioquimio es mejorable. Eso nos muestra el estudio Checkmate 577. Este estudio tomó cáncer de esófago, tanto adenocarcinoma como carcinoma escamoso. Si bien un 70% de los pacientes era adenocarcinoma, estos pacientes fueron todos a radioquimio preoperatoria y luego de la cirugía los pacientes que tenían una enfermedad residual, o sea que no tuvieron respuesta patológica, estos pacientes fueron randomizados a placebo versus inmunoterapia con nivolumab. Hubo un beneficio en sobrevida global de 17 meses, aunque el P no alcanza la significancia estadística, pero al sacar los pacientes que tenían PDL1 negativo, menor a 1, el beneficio en sobrevida global sí es significativo. ¿Qué pasa con el grupo de unión esófago-gástrica? Acá no hay cáncer gástrico, sino que solo esófago. Parece que el grupo con unión esófago-gástrica no hay beneficio en estos pacientes. No solo el P no es significativo, sino que el hazard ratio está por sobre el 1, incluso podría como empeorar los resultados. Eh,
o más bien dicho, el mayor beneficio se lo lleva el resto de las localizaciones, el resto del cáncer de esófago y no la ubicación de unión esófago-gástrica. El estudio Matterhorn, la inmunoterapia también llega a la quimioterapia perioperatoria. En el fondo es la combinación de inmunoterapia con FLOT. Pacientes aquí sí con cáncer gástrico y unión esófago-gástrica, que son randomizados a quimioterapia FLOT perioperatoria con o sin durvalumab. El 100% de los pacientes de este estudio tenía un performance status ECOG de 0 o 1 y hay un beneficio de un 6% en sobrevida global a 2 años. Si la seguridad muestra eventos adversos severos, grado 3 o grado 4 de un 60%, parecido al 58% del FLOT en el estudio ESOPEC, y esto con pacientes con performance status 0 o 1. Así que tomar en cuenta esto cuando ofrecemos estos tratamientos a pacientes con performance status de 2. Conclusión, DFLOT es mejor que el FLOT y este es el nuevo estándar en adenocarcinoma de unión esofagogástrica y estómago. ¿Qué pasa si un paciente es operado y queda con bordes positivos? Este es el mejor estudio que abarca a esos pacientes. Fue publicado hace más de 10 años en Annals of Surgical Oncology, y se demuestra que agregar radioquimio adyuvante a estos pacientes puede compensar por ese borde positivo, por ese borde R1. En este estudio, al hacer radioquimio, la sobrevida fue igual a la de los pacientes con bordes negativos, cosa que sin radioquimio está claro que no es así. El estatus del borde positivo o negativo es uno de los factores pronósticos más importantes en cáncer gástrico. Hay que operar siempre. Estudio SANO es un estudio randomizado, fase 3. En estos pacientes, todos con cáncer de esófago, tanto adenocarcinoma como escamoso. Estos pacientes fueron todos a radiación y quimioterapia preoperatoria. Los evalúan más o menos a los 3 meses y vieron que los que tenían respuestas subóptimas o no completas van todos a cirugía, pero los que tuvieron respuesta clínica completa se randomizaron a seguimiento activo versus esofaguectomía inmediata. Interesante ver que la mayoría de estos pacientes tenía adenocarcinoma y no es una estrategia reservada solo para los escamosos, como uno podría haber pensado. Y la sobrevida global a 2 años muestra, o no es diferente con el seguimiento versus con la cirugía inmediata. Por lo tanto, se concluye que es seguro, en los que logran respuesta clínica completa, es seguro proponerles el seguimiento. Lo otro interesante es que cuando comparamos la cirugía inmediata versus los pacientes que fueron a cirugía por un recrecimiento, o podríamos llamar cirugía diferida, las complicaciones fueron las mismas y la mortalidad a 90 días fue la misma. Por lo tanto, no empeoran los outcomes quirúrgicos por dilatar o diferir la cirugía hasta el recrecimiento. Las conclusiones del SANO: es seguro ofrecer seguimiento a los pacientes con respuesta clínica completa porque la sobrevida global no se ve afectada, y es seguro operar a los pacientes en el recrecimiento o luego de diferir la cirugía, ya que no se aumentaron las complicaciones ni la mortalidad a 90 días de la cirugía. ¿Por qué es importante evitar la cirugía? Porque no todos los pacientes son buenos candidatos a cirugía. Esta es una base de datos que fue incluso validado con una cohorte aparte y los resultados se mantuvieron. Base de datos de más de 8.000 pacientes de 39 hospitales, todos sometidos a esofaguectomía. Lo que buscaba era analizar la mortalidad a 90 días, que es el real outcome de mortalidad quirúrgica. Y vemos que para pacientes que tienen incluso un riesgo medio, no riesgo alto, sino que con un riesgo medio de complicaciones quirúrgicas o de mortalidad quirúrgica,
Estos pacientes tienen una mortalidad de un 6% con la cirugía. Llámese, uno de cada 18 pacientes aproximadamente se va a morir a 90 días luego de esta cirugía. Y yo no estoy tan seguro que esto esté en las conversaciones con los pacientes cuando se le ofrece la cirugía. Ni hablar de pacientes que tienen riesgo alto, donde la mortalidad ya sube a un 8%. Eso es prácticamente uno de cada 12 pacientes va a morir. Y en los pacientes que tienen muy alto riesgo, la mortalidad llega al 16 o incluso 18%. O sea, uno de cada 5 pacientes se muere a 90 días con la cirugía. Así que no todos los pacientes son buenos candidatos para cirugía y es por eso que el estudio sano es muy relevante. Este es un estudio que está en curso, no están los resultados, pero para mí abarca lo mejor de todos los mundos. Parte con quimioterapia más inmunoterapia. Los pacientes luego de un par de ciclos reciben una radioterapia de curso corto, solo una semana de radioterapia, y de esa manera no están mucho tiempo sin estar expuestos al tratamiento sistémico efectivo. Luego de esta radioterapia siguen con más ciclos de quimioterapia más inmunoterapia y luego se evalúa la respuesta. Los pacientes que tienen respuesta clínica completa, en vez de quedar solo en seguimiento como en el estudio sano, siguen con más quimioterapia e inmunoterapia como de mantención. Y los pacientes que no logran respuesta clínica completa se operan y luego la cirugía van a quimioterapia más inmunoterapia adyuvante. Es un estudio súper interesante que yo creo que nos va a dar mucho que hablar en el futuro y esperamos súper ansiosos los resultados. Unas poquitas palabras de tratamiento paliativo. Primero en cáncer de estómago. Traje estos tres estudios, hay muchos más. Eh, los tres estudios concluyen que la radioterapia como tratamiento paliativo en cáncer de estómago es muy efectiva en aliviar síntomas como el sangrado, como la obstrucción, como la disfagia. Y en esófago, acá es muy interesante porque tenemos un estudio randomizado de 200 pacientes que se randomizaron a colocación de stent versus radioterapia. En este caso, la modalidad de radioterapia utilizada fue braquiterapia y vemos que si bien la sobrevida global es igual, las curvas de más arriba, las rojas y azul, las curvas de abajo son la sobrevida libre de disfagia o la sobrevida sin disfagia y vemos que la celeste está por sobre la curva verde, lo que nos muestra que es una mejor paliación la radioterapia que el stent, produce una sobrevida libre de disfagia que es mucho más duradera en el tiempo. Así que muy buena paliación para cáncer de esófago. Concluyendo, para los pacientes FIT, el DFLOT perioperatorio es el tratamiento estándar. En estos pacientes, si luego la cirugía quedara un borde positivo, yo creo que ahí hay que agregar, de alguna forma integrar radiación y quimioterapia dentro de este esquema perioperatorio. Eh, Considerar radiación y quimioterapia en pacientes que son menos fit, performance status 2, donde sabemos que la radiación y quimioterapia tiene menos eventos adversos severos que la quimioterapia FLOT. Y la radiación y quimioterapia produce un manejo no operatorio o la posibilidad de un manejo no operatorio según el estudio sano. Así que especialmente considerarlo en estos pacientes que no son fit, que son menos que fit. Y por último, considerar siempre la buena paliación que logra la radioterapia en el escenario paliativo, en pacientes sintomáticos que sangran, que tienen disfagia. La radioterapia es una muy buena alternativa para estos pacientes. Con eso me despido. Muchas gracias por la invitación. Un gusto poder participar en esta reunión.